Muy buenos días, muy buenas tardes a todos mis compatriotas de fuera y de dentro de Guinea Ecuatorial. Me dirijo a vosotros y a vosotras para intentar analizar y reflexionar sobre el decreto que el gobierno de Teodoro Obiang Bazoum ha publicado sancionando el toque de queda en todo el ámbito del territorio nacional, supuestamente por la reincidencia o incidencia de la pandemia, es decir, por el supuesto aumento de casos de coronavirus en nuestro país. Nosotros sabemos que el mundo vive unos momentos muy difíciles desde que apareció el coronavirus, que ha afectado en mayor medida a los países, quiero decir, a todos los países del mundo. Y por consiguiente, es una situación que todos lamentamos y que todos esperamos que podamos encontrar una solución tan pronto como podamos. Muchos países que han sido gravemente afectados por la pandemia están volviendo a la normalidad gracias a las políticas y a las medidas que se han ido tomando a lo largo de esos últimos años. Cabe preguntar en ese sentido, ¿qué es lo que el gobierno de Guinea Ecuatorial ha hecho para frenar la pandemia? ¿Cuáles han sido esas medidas que no tienen que ser simplemente de copia y pega, sino que tienen que materializarse en el terreno? Se habla de un comité político y de un comité técnico de evaluación o de control de la pandemia. Desde que apareció el virus, creo, si no me equivoco en las fechas, ya llevamos 2 años de pandemia. Muchos países, como he dicho, que fueron afectados de una forma muy grave, se están volviendo a la normalidad, lo que no significa que no se registren casos nuevos, cosa muy normal en una situación como la que estamos viviendo. Pero lo que no se entiende es que ahora
se declare de nuevo un toque de queda en Guinea Ecuatorial por una supuesta, digamos, incidencia de casos de contagios del virus. Es más, el decreto solo limita el toque de queda entre las 18 horas de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y uno se pregunta, desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas no se producen contagios. Porque, lógicamente, yo pienso, si efectivamente se tiene datos probados, comprobados, evidentes, de que hay un aumento de casos de contagio del virus, creo que la medida debía ser más drástica que las que se ha tomado. Es decir, la cuarentena tenía que ser como aquellas que se habían tomado en muchos países cuando empezamos con el tema de coronavirus. Por eso yo personalmente, al no disponer de datos fiables sobre la pandemia en Guinea Ecuatorial, porque al final creo que es lo que debía hacer ese comité técnico, de divulgar, de presentar oficialmente los datos que corroboran la necesidad de decretar el estado de sitio. Porque no se puede crear un pánico entre la población, y las medidas que se están tomando en ningún momento, en ninguna forma, hacen posible el aislamiento del virus. ¿Por qué lo digo? Porque las condiciones en las que vive la población, su poder adquisitivo, su situación económica, no les permite poder cumplir con las disposiciones que se han tomado y que se vienen reflejadas en ese decreto. ¿Cómo va a vivir el pueblo? Esta es la pregunta. ¿Cuáles son las medidas económicas, sociales que ha tomado el gobierno para que ese estado de alarma, ese toque de queda, este estado de sitio pueda prosperar y pueda dar buenos frutos y evitar así la difusión del virus en nuestro país? Yo creo, y me gustaría equivocarme, que detrás de este estado de sitio hay un gato encerrado. Hay un gato encerrado.
se tenía que haber decretado la cuarentena en todo el ámbito nacional, prohibiendo cualquier tipo de desplazamientos que no justifican alguna urgencia. La gente debía permanecerse en sus residencias, en sus casas, que desgraciadamente no tienen, porque evitar el virus cerrándose en una chabola, sin agua ni luz, sin comida, pues no sé qué diferencia hay entre morir de miseria y pobreza en tu chabola que morir del virus. Porque antes de tomar ciertas medidas, el gobierno debía haber estudiado todas esas posibilidades si es que existen. Y creo que no es mucho pedir. Y llevamos ya años con la pandemia y no se vislumbra algo bueno hoy ni mañana. Este es, por lo menos, lo que quería expresar como ciudadano de Guinea Ecuatorial, preocupado por la situación de mis compatriotas en el interior de Guinea Ecuatorial. Estamos en un momento en que las clases tenían que haberse comenzado. Ya tuvimos un año escolar turbulento que ni se sabe cómo se ha acabado. Y estamos en las vísperas del comienzo del nuevo año escolar con una incertidumbre que solo, como se dice tradicionalmente, Dios sabe. Mientras en otros países, incluso africanos, por ejemplo aquí en Camerún, donde yo vivo, que no es ningún secreto, las clases comenzaron el día 6 de este mes y ni siquiera hay tipo de alarma. Y no porque no haya casos de coronavirus, que los hay, pero sí que el gobierno está tomando mínimamente algunas medidas que hacen que las actividades cotidianas de los ciudadanos que se matan a buscarse la vida para dar de comer a sus familias, esas libertades no se vean restringidas ni amenazadas por la pandemia. Yo pienso que el gobierno de Guinea Ecuatorial, en los últimos 2 años que estamos con el tema de la pandemia, si tuviese mínimamente la voluntad de velar por la salud, el bienestar de su población, se habría establecido un programa de ayuda a las personas
que la necesitan, que son la mayoría, la abrumadora mayoría mayoritaria de la población, que no tienen ni dónde caerse muerto, porque no hay dinero, porque no hay empleo, porque la economía está por los suelos, porque no hay vivienda. ¿Dónde vive el guineano? ¿Dónde? El guineano de a pie en Guinea Ecuatorial. ¿En qué condiciones de hábitat vive el guineano? ¿Es que el gobierno no lo ve? Y solo les quiere proteger del virus desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Pero por favor, seamos un poco serios. El virus se contagia a cualquier hora, cualquier momento, en cualquier lugar. Y a cualquier hora. Pues que dicten unas medidas que hagan posible de que si los datos que se manejan en el Ministerio de Salud Pública o Sanidad y Bienestar Social, me da igual cómo se llame, si de verdad esos datos corresponden a lo que nos venden, pues que el gobierno de verdad tome medidas si es que puede tomarlas, porque las únicas medidas que sabe tomar ese gobierno son medidas de represión, medidas para intimidar, amordazar, amedrentar a la población, pero nunca para resolver sus problemas. Nunca para resolver sus problemas. Muchísimas gracias, compatriotas.